Hola, soy Magdalena Sánchez y les voy a hablar sobre la flexibilidad y su neurofisiología. Estos son los contenidos y vamos a partir definiendo lo que es la flexibilidad. La flexibilidad, ¿cierto? Se refiere al rango de amplitud en el cual se puede realizar movimiento a partir de las articulaciones. Todo esto hasta formar una tensión sin causar lesiones. Horacio Tagliaferri, que es un preparador físico de Gano Juniors, postula que la práctica de la flexibilidad otorga variados beneficios, como por ejemplo la mejora de la salud y la calidad de vida, puesto que permite realizar tareas cotidianas, como por ejemplo agacharse para levantar un objeto o ponerse de puntitas para poder agarrar otro objeto que está a una altura mayor, ¿cierto? Estirar los brazos, por ejemplo, etc. Además, previene daños musculares, ¿cierto? Y ayuda a la prevención y recuperación de estos. Por otro lado, también aporta en todo lo que es la destreza, ¿cierto? En deportes que exigen amplios rangos de movimiento. eh, Mejora la técnica, ¿cierto? De estos y también eh, mejora el rendimiento físico, puesto que esta incrementa la irrigación sanguínea y por tanto mejora todo lo que es el sistema cardiovascular. Por otro lado tenemos lo que es el estiramiento muscular. Y el estiramiento muscular se refiere a la capacidad de variación en la longitud que puede realizar un músculo, ¿cierto? En el cual se aplica una fuerza que alarga las fibras musculares generando una tensión y por tanto una elongación de ellas. Además, tenemos el concepto de elasticidad muscular, partiendo con la definición, ¿cierto?, de la elasticidad, que es la capacidad de un cuerpo material deformado para volver a su forma y tamaño original cuando se eliminan las fuerzas que causan esta deformación. Por lo tanto, la elasticidad muscular se refiere a la aptitud que tiene este para volver a su forma inicial, es decir, la vuelta a la relajación, ¿cierto?, luego de haber aplicado una fuerza de estiramiento. Esto se traduce como la capacidad de recuperación que tienen las fibras musculares. Además, tenemos lo que es la movilidad articular, ¿cierto? Definiendo lo que es la movilidad, entendiéndose esta, ¿cierto? Como el conjunto de desplazamientos de una persona o objeto que se producen en un entorno físico y al realizar un movimiento articular se ejecuta una serie de desplazamientos a nivel óseo donde se genera una variación angular de estructuras del cuerpo, como por ejemplo eh, la flexión y extensión del codo a partir de las articulaciones y condicionadas por la morfología y condiciones elásticas de los tejidos blandos que la recubren. Luego tenemos la neurofisiología de la flexibilidad, ¿cierto? Que vamos a encontrarnos con los usos neuromusculares. A nivel neurofisiológico, el estiramiento, al igual que el acortamiento de los sarcómeros, es llevado a cabo por los usos neuromusculares, los cuales se componen de fibras intrafusales, es decir, fibras que están dentro del músculo, inframusculares que pasan por dentro del uso y se encuentran a profundidad, ¿cierto?, de este. Su función netamente es detectar la variación de longitud de la estructura muscular y de velocidad de un movimiento ejecutado, además de encargarse de enviar la información a la médula espinal y al cerebro para activar un reflejo miotático. Esa es la función del uso muscular. Por otro lado, tenemos lo que son los reflejos de estiramiento, ¿cierto?, que se dividen en el reflejo miotático y el reflejo miotático inverso. El reflejo miotático, también conocido como el reflejo de estiramiento o reflejo tendinoso profundo, es una respuesta automática e involuntaria del sistema nervioso ante el estiramiento repentino de un músculo. Y este es desencadenado por fibras interfusales, ¿cierto? Los usos musculares, debido a un estiramiento precipitado o exagerado, el cual produce una señal excitatoria. Y como consecuencia se genera una contracción muscular por las fibras extrafusales, ¿cierto? Intrafusales, las que están como hacia profundo, y extrafusales, las que están ubicadas superficialmente, ¿cierto? Con el fin de mantener el tono muscular y evitar un alargamiento excesivo del músculo. Y por otro lado tenemos el reflejo miotático inverso, que al final sería lo contrario de este reflejo de estiramiento, el cual ocurre una contracción excesiva del músculo, por ejemplo, cuando uno está haciendo un curl de bíceps. Muy exagerado, ya con el músculo fatigado, se realiza una contracción excesiva debido a una sobrecarga, y esta señal es recepcionada, ¿cierto?, por la médula espinal, la cual envía al músculo como respuesta a una relajación involuntaria del músculo, por lo tanto ya este no se puede ni contraer voluntariamente, y esto se considera como un mecanismo de defensa, al igual que el reflejo anterior, ¿cierto?, evitando una potencial lesión para un acortamiento, o sea, debido, ¿cierto?, a un acortamiento exagerado de la fibra. ¿Y cuáles son los factores que inciden en la mejora de la flexibilidad? Dado las definiciones anteriores, ¿cierto?, de flexibilidad, elasticidad muscular, movilidad articular, etc., la flexibilidad va a estar compuesta de la elasticidad muscular más la movilidad articular. Por lo tanto, estos dos factores son los que van a determinar, ¿cierto?, la flexibilidad de una persona. Pero además van a haber factores externos o incluso internos que
resulten más o menos favorables, ¿cierto?, a la hora de entrenar la flexibilidad. Como por ejemplo, va a depender la morfofuncionalidad de la persona, los factores biomecánicos, la metodología que utiliza el deportista, su condición genética, la edad. Por ejemplo, la edad es un factor súper importante, ya que un niño no tiene la misma flexibilidad que un adulto mayor, debido a que el adulto mayor tiene los músculos más deteriorados, los tendones más rígidos, por lo tanto, su rango de amplitud va a ser menor a la de un niño. Y otro factor podría ser la hora del día, ¿cierto? No es lo mismo elongar en la mañana versus durante todo el día, que uno ya se ha movido durante todo el día. No es lo mismo, ¿cierto? La práctica de la flexibilidad a las 7 de la tarde versus a las 7 de la mañana, cuando uno recién está despierto y está con las articulaciones menos lubricadas, por así decirlo. Otro de los factores serían las lesiones, enfermedades que tenga la persona, su historia deportiva, si es que ha tenido un entrenamiento progresivo a lo largo de su vida. Es distinta a la flexibilidad a una persona que ha entrenado su flexibilidad durante toda su vida versus una persona que no realiza ningún tipo de deporte. Por otro lado está la temperatura, ya sea ambiental o incluso corporal de la persona. Por ejemplo, cuando hace mucho frío los vasos sanguíneos se contraen, lo cual reduce el flujo de la sangre hacia los tejidos, en este caso los músculos. Por tanto, la funcionalidad se reduce y el rango de estiramiento también se va a reducir y va a haber menos movilidad y estiramiento muscular. Además, está como factor, ¿cierto?, los estados emocionales, y finalmente tendríamos que influye el sexo de la persona. Se ha observado en general que las mujeres poseen una mayor flexibilidad que los hombres, por lo tanto, también es un factor que influye. Y bueno, estas serían las referencias bibliográficas y finalizamos con esta sesión de flexibilidad. Muchas gracias por su atención.